Estamos entrando a un nuevo tema que son las distribuciones discretas, ¿no? Son las distribuciones discretas. Nosotros ya habíamos visto todo esto de lo que era la variable aleatoria. Lo de variables aleatorias, lo que tiene que quedar es en el fondo que estamos pasando de analizar conjuntos como tal o representaciones de conjuntos a estudiar variables aleatorias que están denominadas en un plano real o en un contexto completamente numérico, ¿no? En las variables aleatorias habíamos visto que hay dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Las discretas se solucionaban con sumatorias, con probabilidades, digamos, puntuales en específicas, ¿no? Una variable aleatoria discreta básicamente tenía una característica básicamente de que su recorrido era puntual, era numerable, digamos. Yo puedo contar o identificar cada uno de los números que están presentes en el recorrido de una variable discreta. Mientras que en el caso de las variables aleatorias continuas, si recuerdan, la idea era que estas variables están definidas en los reales, en un cierto intervalo, y normalmente las variables aleatorias continuas eh, se las interpreta como una integral en términos de probabilidades, ¿no? Para encontrar la probabilidad de algo utilizábamos una integral y a partir de eso podíamos encontrar eh, la probabilidad de algo, digamos, ¿no? A partir de eso también podíamos tener una idea de lo que era la esperanza matemática, la varianza, que eran características que un poco resumían a la función que estábamos estudiando, ¿no? Ya sea variable aleatoria discreta o continua, nos daban una idea de un representante, eh, la esperanza matemática un representante de lo discreto, de lo continuo, y la varianza nos daba una idea justamente también de una idea de dispersión, ¿no? Son conceptos eh, casi homólogos, son muy parecidos, tienen básicamente el mismo espíritu que de lo que habíamos visto nosotros en el primer tema de estadística descriptiva, lo que eran las medidas de tendencia central y lo que eran las medidas de dispersión, solo que en este caso tenemos solamente dos medidas y están orientadas a una especie de representante de la variable aleatoria, que para nosotros es la esperanza matemática, y una idea de dispersión, que nosotros le llamamos varianza. Entonces, esos conceptos los vamos a volver seguramente a ver en este capítulo y en el siguiente, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de distribuciones discretas y continuas. Entonces, sobre esto, hay, hay varias distribuciones discretas. Ahora, aquí es importante un poco tratar de entender qué es una distribución en realidad, a qué vamos a entender con esta idea de distribuciones discretas o continuas. Para empezar, muchos problemas de la vida real son relativamente parecidos en cuanto un poco a su composición o a su estructura. Y como hay varios problemas que son similares, una manera de ahorrar, digamos, el definir una variable aleatoria para cada uno de los problemas es, eh, es, es tener justamente distribuciones que puedan ayudarnos a enfatizar o identificar un problema en particular, ¿no? Eso es lo que puede pasar en estos casos. Así que es bastante útil esto de las distribuciones porque nos va a ayudar un poco a simplificar problemas, ¿no? Nos va a facilitar el encontrar las probabilidades para problemas específicos que uno pueda desarrollar. Entonces, la clave justamente en esta parte es tratar de, dado un problema teórico, dado un problema teórico, eh, dado un problema teórico o un problema, digamos, de hallar probabilidades, eh, podamos tener la habilidad, si quieren, de identificar a qué tipo de distribución se puede parecer, ¿no? ¿Qué tipo de distribución parece? Entonces, lo que vamos a ir presentando ahora son bastantes distribuciones que tienen un uso en particular, ¿no? Que tienen un uso en particular y la habilidad que tenemos que desarrollar hacia adelante es justamente, dado un problema, pensar que esta es una distribución de tipo A, de tipo B, de tipo C, digamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de justamente hacer ahora.
Las distribuciones discretas tienen la particularidad de que el recorrido de estas variables, el recorrido de estas variables justamente está en el plano discreto, ¿no? El recorrido de estas variables está justamente en el plano discreto. Vamos a ver varias distribuciones y vamos a empezar desde la más sencilla que es la distribución de Bernoulli. Vamos a empezar con esta distribución de Bernoulli. Vamos a empezar con esta distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es una de las más sencillas distribuciones que hay. Y justamente tiene uno de los recorridos más cortos en todos estos modelos de probabilidad que hay. El recorrido de esta variable Bernoulli es de 0 o 1, ¿no? Esta distribución toma únicamente esos dos valores, o 0 o 1, o 0 o 1. Y tiene, en este caso, en estos contextos, vamos un poco a identificar algunos aspectos que son comunes en estas distribuciones. Uno de los primeros aspectos para identificar es el recorrido de la variable, ¿no? El recorrido de esta variable en este caso es de 0 a 1. Primera característica. Otra característica que vamos a empezar a identificar en la mayoría de los modelos es lo que le vamos a llamar parámetros. Vamos a llamarles parámetros que hacen o que componen a una función en particular. La distribución Bernoulli tiene un solo parámetro y ese parámetro es esta P que ustedes ven acá. Esta P que viene acá. Vamos a asumir una nomenclatura para empezar a utilizar esto de las distribuciones discretas y continuas y vamos a empezar siempre de esta manera, ¿no? Sea X una variable aleatoria. Vamos a decir que X se distribuye Bernoulli con parámetro P, ¿no? Vamos a decir que X se distribuye Bernoulli con parámetro P, ahí tiene un solo parámetro, si su función de probabilidad está dada de esta forma, ¿no? Esta es la función de probabilidad de una distribución Bernoulli, que tiene un recorrido de 0 a 1, ¿no? Que tiene un recorrido de 0 a 1. Esta distribución tiene un parámetro bastante sencillo, es P elevado a la X por 1 menos P elevado a la 1 menos X, ¿no? Con el recorrido de X igual a 0 y a 1. Entonces, antes de entrar un poco más a detalles esto, podemos tratar de entender un poco el uso de esta distribución, un poco entender el uso de la distribución, que esto nos va a ayudar bastante a entender esto. Las distribuciones Bernoulli, que es la más sencilla de las discretas, trata de modelar situaciones de éxito o fracaso, ¿no? O mecanismos de impulso y respuesta, digamos, ¿no? Entonces, lo más cercano a nosotros va a ser que la Bernoulli modela situaciones de éxito y fracaso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener cierta enfermedad, digamos, ¿no? Es éxito o fracaso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de llegar a tiempo a algún lugar, ¿no? ¿Me atraso o no me atraso, ¿no? Éxito o fracaso. Ese tipo de situaciones las modela la Bernoulli. En nuestro caso, ¿no? X representa el éxito. Cuando X vale 1, por eso tiene dos recorridos, cuando X vale igual a 1, nosotros lo vamos a entender como éxito, ¿no? X igual a 1, éxito. O fracaso, cuando X es igual a 0, fracaso, ¿no? Asociados, si es que nosotros tenemos esta definición, digamos, de que 1 es éxito y 0 es fracaso, o 1 es un evento que se realiza y el 0 es que ese evento no se realiza, ¿no? Como que la realización o no de un evento. Nosotros en ese marco podemos definir al parámetro P como la probabilidad de éxito, la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Como la probabilidad de éxito, la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, en esta idea, cuando X toma el valor de 1, es éxito con probabilidad P, ¿no? La probabilidad de éxito es P. O fracaso, ¿no? O fracaso, digamos, de que el evento no suceda. Entonces, en este caso ya va a ser relativamente sencillo ver cómo evaluamos este tipo de distribución, digamos, ¿no? A ver, vayan ustedes viendo, tratando de identificar cómo se comporta esta función en sus dos valores de la variable. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 1? Lo que para nosotros es cuál es la probabilidad de que X sea exitoso, digamos, ¿no? De que el evento sea exitoso.
¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a cero? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a cero? A ver, vayan tratando de calcular esas dos probabilidades. Es simplemente reemplazar el recocido. En un caso, la probabilidad de que x igual a cero, a quedará esto. Y en el otro caso, la probabilidad de que x sea igual a uno, ¿no? A quedará esta, esta función. A ver, ahí les doy unos 2 minutitos para eso. ¿Qué tal? ¿Cuánto es la probabilidad de esta función cuando x es igual a uno? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, sí, alguien tal vez, la probabilidad de esto. ¿Qué pasa cuando le pedimos a esta función evaluarse en uno? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a uno? ¿Alguien se anima a poner la respuesta en el chat? P, ¿no ve? ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a cero? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea igual a cero? Uno menos p, ¿no? Está bien, o sea, es así de sencilla esta distribución Bernoulli. Voy a hacerlo un poquito acá en nuestro caso, eh, para un poco empezar a ampliar esta parte. Tenemos esa distribución, como ya habían visto, entonces ahí podemos tener, por ejemplo, la probabilidad de que x tome el valor de cero en esta función, ¿no? De que x tome el valor de cero en esta función. Lo único es que tengo que evaluar todo en cero, ¿no ven? Entonces va a ser p elevado a cero por uno menos p elevado a 1 menos cero, ¿no? Esa es la probabilidad de que x tome el valor de cero. Eh, en este caso, cualquier número elevado a cero es uno. Aquí no tengo nada, el p se iría. Y lo único que me queda en este caso es uno menos p, por ejemplo, en el primer caso, cuando x es igual a cero, ¿no? La probabilidad de que x tome el valor de cero es igual a uno menos p. Y si evaluamos por el otro lado, ¿no? La probabilidad de que x tome el valor de uno, que es el otro valor dentro de esta función, lo mismo, ¿no? P elevado a uno, donde hay x ponemos el uno básicamente, de uno menos p elevado a 1 menos uno. En este caso solamente quedaría p porque el uno menos p se anularía con el exponente igual a cero, ¿no? Entonces, tenemos dos únicas probabilidades en este caso. La probabilidad de éxito, que para nosotros había sido P, esta es la probabilidad de éxito, esta de acá es la probabilidad de éxito, y la probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso había sido uno menos P, ¿no? Entonces, podemos tener acá como la probabilidad de éxito, y por el otro lado también tenemos ahí la probabilidad de fracaso, ¿no? La probabilidad de fracaso. Sin ir muy lejos con esto, hay que tener otra consideración más acá, que
que la ponemos en esta parte, es que P, esta P que es en el fondo una probabilidad de éxito, esta P que es en el fondo una probabilidad de éxito, es una probabilidad. Tiene que estar entre 0 y 1. No es una probabilidad que esté entre 0 y 1. Entonces, ahora, ¿de dónde viene esa P? Depende de lo que nosotros estemos ahí haciendo, digamos, ¿no? Eh, Podemos nosotros definir algún ejemplo acá, digamos, algún ejemplo en particular. Y decir, sea el experimento, puedo poner sea el experimento, lanzar una moneda, ¿no? Lanzar una moneda, sea el experimento lanzar una moneda, y la variable aleatoria x, que sea sale cara, digamos, ¿no? Sale cara. Nuestra variable aleatoria es x sale igual a cara. Entonces nosotros estamos diciendo en el fondo que x va a ser igual a 1 cuando salga cara, digamos, salga cara. Ese es nuestro evento éxito, digamos. Y x va a ser igual a 0 cuando no salga cara, ¿no? No salga cara, que sería el complemento de todo esto, ¿no? Cuando no salga cara. En este caso, este modelo es un modelo Bernoulli que se lo puede modelar como lo tenemos ahí arriba, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo. En este caso, digamos, si suponemos que la moneda, es legal, es decir, que no tiene ningún tipo de sesgo, nosotros podemos decir que la probabilidad de éxito es igual a 0,5, ¿no? Que la probabilidad de que salga cara es igual a 0,5, si pensamos que la moneda es legal, ¿no? Este es un ejemplo de una distribución que puede funcionar fácilmente como una Bernoulli. Otro ejemplo podría ser, sea el experimento lanzar un dado, ¿no? Lanzar dos dados, ¿no? Dos dados. Sea el experimento lanzar dos dados y sumar el resultado, ¿no? Y sumar el resultado de las caras. ¿No? Sea el experimento lanzar dos dados y sumar el resultado de las caras. Si definimos la variable aleatoria, si definimos la variable aleatoria, si definimos la variable aleatoria como x es igual a 1 cuando la suma es 12, ¿no? Cuando la suma es 12. Y x es igual a 0, en otro caso. No podemos tener, igual estamos definiendo un experimento, digamos, un poco más complejo, digamos, al lanzar dos dados y obtener su suma. Pero la variable aleatoria es bastante sencilla. La variable aleatoria es de éxito y fracaso. Es éxito cuando la suma es 12 de ambos lados. Y va a ser fracaso cuando la suma no sea 12, sea cualquier otro resultado, en otro caso. En este caso, ¿no? En este caso, el valor de P es ¿cuánto? ¿Cuánto sería la probabilidad de éxito en este caso? ¿No? Si nuestro experimento fuera de este estilo. ¿Qué dicen? Lanzar dos dados y obtener 12 en el resultado. Entonces, sí, como Roger dice, finalmente el valor de éxito en este caso es 1 sobre 36, ¿no? ¿Cuántos posibles resultados hay? 36 posibles resultados. 36 posibles resultados. De esos 36 posibles resultados, ¿en cuántos de esos se obtiene 12? ¿No? ¿En cuántos de esos resultados se obtiene el valor de 12? 1, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, podemos decir acá, x, ¿no? X se distribuye, ¿no? X se distribuye Bernoulli, X se distribuye Bernoulli
con parámetro P igual a 1 sobre 36, digamos, ¿no? Esa es la idea de la Bernoulli, básicamente. X se distribuye Bernoulli con parámetro P igual a 1 sobre 36. En el caso de la moneda, es igual fácil decir que X se distribuye Bernoulli con P igual a 0.5, ¿no? En el caso de la moneda. Este es el experimento Bernoulli, que es uno de los más sencillos. En este experimento es fácil demostrar a qué es igual la esperanza de X, ¿no? La esperanza de X en este caso es igual a P. Y la varianza de X es igual a P por 1 menos P. Esto es bien fácil de demostrar, lo vamos a hacer relativamente rápido acá, ¿no? La esperanza de una variable aleatoria Bernoulli había sido P, ¿no? La esperanza de una variable aleatoria Bernoulli había sido P y la varianza había sido P por 1 menos P. ¿Cómo demostramos eso, no? Una demostración, digamos, ¿no? de eso, que es bastante sencillo para aprovechar un poco y recordar nuestros conceptos o nuestra definición de esperanza, ¿no? Recordarán ustedes que la esperanza de X no es nada más que la sumatoria en el recorrido de la función de las probabilidades cuando X toman iguales a X, todo esto multiplicado por X, ¿no? Esa era la definición de la esperanza en el caso discreto. El recorrido de X toma únicamente dos valores, con 0 y con 1. Entonces aquí podemos utilizar lo que habíamos visto antes. Cuando X vale 0, ¿no? En el primer recorrido sería 0 multiplicado por la probabilidad de que X tome el valor de 0, por 1 menos P, ¿no? Más el segundo elemento dentro del recorrido. Esto evaluarlo cuando es igual a 1. Cuando esto es igual a 1, X vale igual a 1, multiplicado por... ¿Cuál es la probabilidad de que X cuando toma el valor de... Aquí está al revés, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de X cuando toma el valor de 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de X cuando toma el valor de 1? Esto finalmente es, como habían visto antes, es P, ¿no ven? 0 por 1 menos P más 1 por P. Obviamente acá el resultado es P no más, ¿no? No hay muchas cosas que hacer ahí, esto es relativamente sencillo en este caso de la Bernoulli, ¿no? En el caso de la varianza, ¿cómo funciona, no? Entonces, para la varianza, lo único que tenemos que hacer es un poco recordar la fórmula resumida de la varianza, que es la más directa para hacer este tipo de cosas. Que recordarán era la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa era la varianza en el caso, en la fórmula corta. Para esto lo único que necesito encontrar es la esperanza, ¿no? Aquí arriba lo voy a hacer, la esperanza de las X al cuadrado, ¿no? La esperanza de las X al cuadrado a que ser igual, para después reemplazarlo en la varianza. Por definición, esto sigue siendo, por definición de la esperanza matemática, esto sigue siendo la sumatoria en el recorrido de X de lo que está dentro de la varianza, que en este caso es X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado multiplicado por su probabilidad, ¿no? Multiplicado por su probabilidad. En este caso sería, el primer elemento dentro del recorrido es 0, 0 elevado al cuadrado por su probabilidad. La probabilidad de fracaso es 1 menos P. Más el siguiente elemento, que sería 1. 1 elevado al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Por su probabilidad, que en este caso es P nomás. En este caso, ¿cuánto sería la esperanza de X al cuadrado? Es P nomás, ¿no? La esperanza de X al cuadrado había sido P nomás. Así que ya tengo todos los elementos para reemplazarlo en la varianza. La esperanza de X al cuadrado de este término es P. Menos la esperanza de X al cuadrado. La esperanza de X hemos visto antes que había sido igual a P, ¿no ve? Entonces menos P elevado al cuadrado. Si de esto factorizamos el P, solamente tenemos P por 1 menos P, ¿no? Entonces la varianza efectivamente de la Bernoulli había sido P por 1 menos P, ¿no? P por 1 menos P. Y esa es la distribución Bernoulli finalmente, es bastante sencilla, ¿no? Como ejemplos, en realidad ya hemos visto algunos ejemplos acá, así que esto no es tan necesario. Ahora, la distribución Bernoulli en realidad
no es tan usada, digamos, en general, así como una distribución suelta, ¿no? Porque solamente modela un experimento, una realización, ¿no? En este caso era lanzar una moneda, digamos. El experimento era lanzar una moneda. En este otro caso, el experimento era lanzar dos dados y sumar el resultado, pero el lanzamiento solamente se hacía una vez, ¿no? Solamente hacíamos una vez el lanzamiento y a partir de ese lanzamiento la Bernoulli se modelaba como una Bernoulli con P igual a 1/36, ¿no? Entonces, la Bernoulli es una sola realización de un experimento. La Bernoulli es una sola realización de un experimento. ¿Qué tal si nosotros no lanzamos el dado, estos dos dados, en una sola vez, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros hacemos este juego de lanzar dos dados, pero repetimos este procedimiento unas 10 veces? Hacemos 10 lanzamientos de dos dados, ¿no? Hacemos 10 lanzamientos de dos dados. O si no, no hacemos solamente el lanzamiento de una vez de la moneda, sino lanzamos la moneda unas 50 veces, ¿no? Estamos haciendo como 50 experimentos Bernoullis, ¿no? Si lanzamos 50 veces. Lo mismo en este caso de los dados, digamos. ¿Qué tal si nosotros no lanzamos solamente una vez los dos dados, sino lanzamos 10 veces los dos dados, ¿no? 10 veces y queremos calcular la probabilidad de que salga, por decir, obtengamos este 12, digamos, ¿no? Obtengamos 12 en la suma. Entonces, una generalización de la distribución Bernoulli, es la distribución binomial, ¿no? La distribución binomial es una generalización de la Bernoulli. La Bernoulli es una sola vez que se hace el experimento. La binomial es una colección de experimentos Bernoullis independientes, es decir, que un experimento Bernoulli no está afectando al otro necesariamente. Entonces, la binomial en el fondo es como hacer muchos experimentos Bernoullis. Entonces, a ver, la vamos a presentar esa distribución. La vamos a denotar como habíamos dicho, sea x una variable aleatoria. Se dice que x es binomial y tiene dos parámetros, ¿no? La distribución binomial tiene dos parámetros. Tiene el parámetro n y tiene el parámetro p. N para nosotros va a ser el número de experimentos Bernoullis que se hacen, ¿no? No voy a lanzar una sola vez la moneda, sino voy a lanzar 10 veces, ¿no? Hay 10 experimentos Bernoullis, ¿no? Entonces, una binomial con 10 experimentos Bernoullis, por ejemplo, ¿no? Entonces, n hace relación a la cantidad de experimentos Bernoullis o ensayos Bernoullis que también se llaman. Y P sigue siendo la misma P que venía de la Bernoulli, ¿no? Sigue siendo la probabilidad de éxito en un experimento Bernoulli, ¿no? P viene a ser la probabilidad de éxito en un experimento Bernoulli. En este caso, la función de probabilidad para este tipo de experimentos, donde ya no solamente hago un Bernoulli, sino hago n Bernoullis, la función de probabilidad en este caso está dada de esta manera, ¿no? Está dada de esta manera. Está justamente este simbolito, digamos, de combinatoria, que en combinatoria seguramente la veía, que en este caso es justamente el operador binomial. Y tiene una secuencia, o tiene una estructura algo parecida a la Bernoulli, si es que no tomamos en cuenta este primer elemento, digamos, ¿no? P elevado a la x de 1 menos P de E elevado a la n menos x, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que marca finalmente la distribución binomial? La binomial, como es un resultado de n Bernoullis, lo que la binomial marca finalmente es el número de éxitos, ¿no? Aquí abajo está, ¿no? X representa el número de éxitos en n ensayos Bernoullis, ¿no? ¿Cuántos éxitos he logrado al repetir el experimento Bernoulli n veces? ¿No? ¿Cuántos éxitos he obtenido al repetir el ensayo Bernoulli n veces? En este caso, digamos, si es que yo lanzo los dos dados, lo lanzo 10 veces, ¿en cuántas de esas 10 veces me ha salido la suma igual a 12? ¿No? ¿En cuántas de esas 10 veces me ha salido la suma igual a 12? Eso es lo que me modela. Por eso el recorrido de la distribución Bernoulli, arranca en cero, en el entendido de que en los n ensayos podría haber obtenido todos fracasos.
En ningún momento me ha salido a lanzar los 10 veces los dos dados, en ningún momento me han salido la suma 12. Entonces el recorrido inicia en cero. Puede haber salido una vez, dos veces, tres veces o n. En este caso el recorrido va hasta n en el entendido de que capaz que me hayan salido las 12 veces, no me hayan salido las 12 veces, perdón, me hayan salido las 10 veces que he lanzado los dos dados, las 10 veces me han salido el 12, ¿no? Entonces ese es el recorrido, ese es el mejor escenario, digamos, ¿no? Donde lanzo 10 veces y en los 10 resultados me sale el 12, ¿no? Entonces, ese es el recorrido de la variable aleatoria en el caso de la binomial. Aquí ponemos algunos estadísticos básicos, que es la esperanza de x, es decir, cuál es el valor esperado de esa función, que había sido n por p. ¿Cuál es la varianza de x de esta función? Había sido np por 1 menos p, ¿no? Que si se dan cuenta es muy parecida a la Bernoulli, ¿no? A la Bernoulli era p y p por 1 menos p. En este caso es np y np por 1 menos p. Esta n se está aumentando, ¿no? Y en algunos casos también es útil tener ahí la función generatriz de momentos, que si es que ustedes han dado una lectura a la última parte del anterior capítulo, la función generatriz de momentos es útil para encontrar las distintas valores esperados de x al 1, a 2, a 3, a 4, ¿no? Elevados a ciertas potencias, y ahí hay una relación de la función generatriz de momentos con las esperanzas, ¿no? Con las esperanzas de las x elevadas a algún término. Entonces la binomial es mucho más útil, ¿no? En este caso, porque yo estoy mirando no solamente un experimento Bernoulli, sino estoy viendo n experimentos Bernoulli. Entonces finalmente acá podemos decir eso, ¿no? X representa el número de éxitos de n ensayos Bernoulli, con p la probabilidad de éxito. Sigue siendo p la probabilidad de éxito. Tal vez acá una restricción que tenemos que anotar aquí, para que esto se note en la distribución binomial que está acá. Está bien, x representa el número de éxitos en n ensayos independientes Bernoulli. Esto de independientes no es un tema menor. Los ensayos tienen que ser independientes entre ellos, ¿no? Yo lanzo una moneda, por decir 2 veces, lanzo la primera vez. Al lanzar la segunda vez no está afectada por el primer lanzamiento, por ninguno de esos. O sea, no hay una especie de relación entre los lanzamientos. Cada ensayo cada lanzamiento del dado o de la moneda, en este caso, es independiente, ¿no? Un resultado, un lanzamiento no está afectando al otro, digamos. Esa es la idea de estos procesos independientes. Y eso es muy importante, porque cuando haya dependencia, ya no estamos en una binomial, estamos en otra distribución. En este caso es cuando se hacen ensayos independientes Bernoulli, podemos utilizar la binomial, podemos utilizar ahí la binomial. Entonces acá, digamos, un ejemplo bastante interesante de esto, podemos decir, ¿no? Un estudiante, ¿no? Un estudiante rinde un examen con 10 preguntas, de opción múltiple, con 10 preguntas de opción múltiple. Un estudiante rinde un examen con 10 preguntas de opción múltiple, donde cada pregunta contiene hasta 5 alternativas de respuesta, donde solo una es correcta. Es el típico examen con 10 preguntas y de opción múltiple, donde uno elige, digamos, entre 5 opciones la correcta, ¿no? Donde una solamente es la correcta, ¿no? Hasta ahí, digamos, es fácil. Tenemos un estudiante haciendo un examen con 10 preguntas. Cada una de las preguntas son de opción múltiple y cada opción múltiple tiene hasta 5 alternativas y solamente una es la correcta, ¿no? Hasta este punto no necesariamente es una binomial, hasta este punto, ¿no? A menos que se describa cómo va a actuar el estudiante. Entonces ahí le puedo poner, bueno, si el estudiante responde las preguntas
al azar, ¿no? Al azar. Si el estudiante responde a las preguntas al azar, es decir, que va a dar una pregunta y va a poner aleatoriamente una de las cinco opciones. Va a pasar a la segunda, igual, aleatoriamente cualquiera de las cinco opciones, ¿no? Si el estudiante responde las preguntas al azar, eh, ¿cuál, podemos poner ahí mejor, defina la distribución de probabilidad, defina la distribución de probabilidad que modela el problema, el problema y calcule la probabilidad que que el estudiante, ahí podemos tener varios incisos. Inciso A, obtenga cero en el examen. Inciso B, responda más, está bien, obtenga 10 digamos, obtenga 10 puntos, obtenga, o conteste todas las preguntas bien, ¿no? Conteste todas las preguntas bien, todas las preguntas de forma correcta. Obtenga cero significa que responde todo mal, ¿no ve? Y obtenga más de la mitad, de respuestas correctas, Y obtenga más de la mitad de las respuestas correctas. Conteste, a ver, lo voy a poner más larguito esto para que tengamos ahí. Conteste todas las preguntas de forma incorrecta, conteste todas las preguntas de forma correcta y obtenga más de la mitad de las respuestas correctas. Ya, entonces, ¿será que es una binomial? Entonces, primera cuestión es que tenemos que identificar el experimento Bernoulli detrás de esto si fuera un experimento binomial, ¿no? Tenemos que tratar de identificar a la Bernoulli detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es la Bernoulli detrás de esto? La Bernoulli es un proceso bastante sencillo de éxito y fracaso, ¿no? La Bernoulli detrás de esto es éxito y fracaso. En este caso, ¿cuál es el proceso Bernoulli más pequeño detrás de este experimento? A ver, les dejo. Conteste. Perdón, conteste. Ya. Les dejo ahí unos 2 minutos para que vayan reflexionando sobre la pregunta y sobre eso podemos ir. Después conmigo resolvemos este ejemplo. A ver, vayan pensando en quién sería N, quién sería P y cuáles serían las respuestas de esos tres ejercicios, ¿no?
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Tiene alguien, algún candidato para esto? ¿Cuál sería el experimento Bernoulli más pequeño en este ejercicio? Si quieren pueden activar el micrófono, pueden escribir también como deseen. ¿Cuál sería el experimento Bernoulli más pequeño detrás de todo, de este experimento? Si hay un experimento Bernoulli, ¿no? Eso, ¿no? Roger ahí ha dado un candidato que sí, en el fondo, ¿cuál es el experimento Bernoulli? ¿No? ¿Cuál es el experimento o el ensayo más pequeño? Es cuando el estudiante se planta ante una pregunta que tiene cinco opciones de respuesta y aleatoriamente trata de decidir cuál es la correcta. ¿No? Ese es el experimento Bernoulli. ¿Por qué esto es binomial? ¿Por qué esto es binomial? Porque el ejercicio nos dice, bueno, que el estudiante responde todas las preguntas de forma al azar, ¿no? O sea, va a responder todas las preguntas al azar y el examen contiene 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas. Entonces, el estudiante va a responder de forma aleatoria, si quieren, dentro de las preguntas. Y podemos pensar que, dado que lo va a hacer al azar, cada pregunta la va a responder de forma independiente una respecto a la otra, digamos, no una respecto a la otra. Entonces, sí podemos afirmar que X es, o que este problema se puede modelar como una binomial. Entonces ahí ponemos la respuesta en este caso, ¿no? La respuesta. Podemos decir X, ¿quién sería X? ¿No? ¿Quién sería X? ¿Cómo definimos a la variable aleatoria? En este caso X va a ser el número, ¿no? El número de preguntas, el número de preguntas, eh, el número de preguntas respondidas, ¿no? Respondidas de forma correcta. X sería el número de preguntas respondidas de forma correcta. En este caso podemos decir que sí, o sea, sí es una binomial, porque o puedo, no o puedo finalmente responder ninguna correcta al azar o responder todas de forma correcta, ¿no? Sea X el número de preguntas respondidas de forma correcta. A partir de esto podemos decir una cosa, ¿no? Podemos afirmar que X se distribuye binomial. X se distribuye binomial. ¿Cuánto es N? ¿No? ¿Cuántos experimentos Bernoulli va a hacer este estudiante? Va a ser 10, ¿no? 10 experimentos Bernoulli. ¿Cuál es la probabilidad de éxito en uno de los ensayos Bernoulli? ¿No? Un ensayo Bernoulli es tener una pregunta con las 5 opciones ahí y de esas 5 opciones una sola es la correcta. ¿Cuál es la probabilidad de contestar correctamente en ese escenario? ¿Cuál será la probabilidad de contestar correctamente en ese escenario? ¿Quién tiene ahí alguna respuesta? En una pregunta con 5 alternativas, donde una solamente es la correcta, ¿cuál es la probabilidad de contestar correctamente esa pregunta? Un quinto, ¿no ven? Entonces P finalmente vale un quinto. Y ya está, digamos, ya tenemos todo lo necesario para nuestra función. Ya que hemos identificado, todo debería ser mucho más sencillo, digamos, ¿no? En el caso del inciso A, ¿qué probabilidad está pidiendo? Conteste todas las preguntas de forma incorrecta. Es decir, que X valga 0, ¿no? De que X valga 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, dado cuál es la probabilidad de que X valga 0, reemplazar el valor de X en la función de distribución binomial que tenemos, ¿no? No se olviden que la distribución binomial que tenemos, a ver, lo voy a poner mejor acá, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Entonces lo que yo debería hacer es, no sé si tengo todavía cargado esto, no, ya lo he cerrado, ya. De todas maneras, ¿qué es lo que debería hacer? Voy a copiarme acá la distribución binomial que teníamos aquí arribita.
No se olviden que la distribución binomial en el fondo es de esta forma. Esta es la distribución binomial, ¿no? X tomadas de n, de p de x, de uno menos p, ¿no? Esa es la distribución binomial. Entonces yo me voy a copiar todo esto para no hacer muchos, no escribir todo eso de nuevo. Entonces, esta es la distribución binomial, ¿no? Dice que tendríamos que, donde haya x, tenemos que poner 0, ¿no? 0 de p elevado a 0 de 1 menos p de n menos 0, ¿no? Podemos ir reemplazando las cosas que conocemos, ¿no? A ver, tal vez lo voy a escribir mejor para que en los apuntes ustedes tengan la relación. En este caso, a ver, voy a reemplazar todos los parámetros que tenemos conocidos. Esto lo voy a bajar mejor aquí abajo para que se vea mejor cuando ustedes tengan los apuntes. Ya. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 es, como es una distribución discreta, solamente hay que reemplazar donde hay x igual a 0, ¿no? Entonces, y todos los parámetros conocidos. N para mí vale 10, x vale 0, p vale un quinto, que yo lo voy a escribir como 0.2, x elevado a 0, 1 menos p, p vale 0.2, y n vale 10 menos 0, ¿no? Esa es la respuesta finalmente, ¿no? ¿Ve cuál es la probabilidad de que el estudiante responda todas de forma incorrecta? Entonces, a ver, alguien que se anime a hacer el cálculo de esto. ¿Cuánto nos da? Como que los primeros segundos no van a importar demasiado. En el fondo este es el que importa, ¿no ve? Más o menos. Acá es bien fácil igual ver, ¿no? La probabilidad de éxito es de 0,2 en cada pregunta. La probabilidad de fracaso es 1 menos 0,2, que sería 0,8, ¿no ve? 80% de las veces se va a equivocar y 20% de las veces va a acertar, ¿no? ¿Qué tal si esto lo hace 10 veces, ¿no? Eso es lo que está midiendo la binomial en este caso. ¿Quién tiene una respuesta de esto? Yo voy a usar aquí una cosa que tengo y vamos a ver qué tal. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Alguien? ¿Alguien está calculando? ¿Cuánto sería la probabilidad de que el estudiante obtenga ninguna respuesta correcta? ¿Qué tal? ¿Alguien de la respuesta? No, no vamos a avanzar, sino alguien de la respuesta. 10 tomadas de 0, de 0, 2 elevado a 0.
Ahí está, Álvaro Richard dice 017. ¿Será? Vamos a ver. Sí, es esa, ¿no? 010 73 74 2, ¿no? Para ser lo más precisos posibles. Súper, gracias Álvaro, gracias Rodrigo. Sí, si se reemplazan eso, va a ser 0.10, 7 lo vas a redondear, ¿no? 0.17. La probabilidad de que se saque cero ese estudiante es del 10%, ¿no? La probabilidad de que saque cero ese estudiante es del 10%. Veremos el otro ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante obtenga todo bien, ¿no? Responda todo bien. Conteste todo bien. Entonces, similar al anterior, no hay muchas cosas ahí nuevas. En realidad es la probabilidad de que conteste todo bien significa que el estudiante tiene que sacar todos los Bernoullis tienen que ser correctas. Significa que la X debe ser igual a 10, ¿no? Éxitos en todas las Bernoullis. Si le emplazamos acá, tendríamos 10 tomadas de 10, 0.2 elevado a 10, 10 menos 0, 10 menos 10, ¿no? Y eso, ¿no? Esta sería esta sería el caso, ¿no? A ver, alguien que calcule esta probabilidad ahora. Que parece más interesante, digamos, es que si ustedes tienen un examen con 10 preguntas que tengan todas al azar y deciden hacerlo todo al azar y hay 5 preguntas, o sea, cada pregunta tiene 5 opciones. En teoría, esta sería o sea, la probabilidad de que respondan el examen correctamente sería la que vamos a ver en un momento más. ¿Quién tiene la respuesta de esto? 10 tomadas de 10. Es uno nomás de 0,2 elevado a la 10 en realidad debería ser la respuesta, ¿no? A ver, no sé cómo les va. Debería ser 0,2 elevado a la 10, que es algo con muchos ceros. ¿Sí, no? Son 7 ceros y un 2, 4, ¿no? Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien lo tiene? Eso, ¿no ve? Tenemos todo ese resultado. Ya, está bien. Son 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24, ¿no ven? Es prácticamente cero, digamos. Es prácticamente cero. Es muy... perdón, no es 24, es 1, 0, 2, 4. Ahí, más un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es muy poco probable que un estudiante con ese examen, con esas características, saque una nota alta. O sea, la probabilidad de que saque una nota completa es de ese valor, digamos, ¿no? 0.00000, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretarlo esto de otra manera? Es que si nosotros, si por decir, ¿no? Esa es la probabilidad de ocurrencia, es la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tal si 1000 estudiantes, en un examen, 1000 estudiantes dan esa prueba, ¿no? 1000 estudiantes dan ese mismo examen y deciden responder de forma aleatoria? De esos 1000 estudiantes, ninguno va a obtener una nota correcta si hace ese procedimiento, ¿no? Si tenemos 10.000 estudiantes haciendo eso, tampoco ningún estudiante lo va a lograr. Si nosotros eso lo subimos a... si hay 1 millón de estudiantes, ¿no? Si hay 1 millón de estudiantes y trata de hacer ese mecanismo de respuesta,
tampoco, ¿no? Tampoco ninguno de ellos va a lograr hacer la respuesta, ¿no? Si hay 10 millones de estudiantes haciendo el mismo procedimiento, con el mismo examen, haciendo todo aleatorio, esperamos que un estudiante de esos 10 millones de estudiantes debería lograr y obtendría un puntaje perfecto, digamos, ¿no? Entonces es muy poco probable sacar una nota alta, digamos, es lo que dice, ¿no? Es uno de 10 millones, ¿no? Es en uno de 10 millones de oportunidades, la probabilidad es uno de 10 millones de sacarse una nota de 10 puntos en un examen si es que uno opera de esa forma, ¿no? Si uno opera de esa forma. Eh, Esto se lo puede ver para casos, digamos, falso-verdadero. En el falso-verdadero es mucho más sencillo porque la probabilidad de éxito ahí es 0,5, ¿no ve? Pero cuando hay más opciones es mucho más difícil encontrar este tipo de... o sea, encontrar rendimientos óptimos en un desempeño de ese estilo, ¿no? Finalmente, obtener más de la mitad de las respuestas correctas. Obtener más de la mitad de las respuestas correctas. Esto nos está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a 5, ¿no? Es decir, que obtengamos más de 5 puntos de respuesta, ¿no? Más de 5 ejercicios correctos. Esto en el fondo no es nada más que la probabilidad de que si x es igual a 5, si es mayor a 5, x tiene que ser igual a 6 o, ¿no? O igual a 7 o igual a 8 o igual a 9 o igual a 10, ¿no? Esa es un poco la idea. En el caso de las distribuciones discretas funciona de esta forma. Y si se recordarán nosotros esta probabilidad como la veríamos. X desde 5, perdón, X desde 6 hasta 10 de las probabilidades de que X tome el valor de X, ¿no? Eso es equivalente a esto, digamos, ¿no? Cualquiera de esos dos es válido. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que X sea mayor a 5? Entonces tenemos que sumar todos estos casos, ¿no? Tenemos que ir sumando todos estos casos. Tenemos que calcular la probabilidad de que X sea igual a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Como lo hemos hecho aquí arriba, ¿no? Como lo hemos hecho aquí arriba. Entonces, esto va a ser tarea para ustedes, ¿no? Tarea. ¿No? Ustedes tienen que encontrar estos valores. Lo que tienen que hacer es encontrar x6, reemplazar y después todo esto sumar, ¿no? Después de esto todo esto hay que sumar. Ustedes que son, ustedes que ven un montón de programas de programación, la mayoría de los programas de programación tienen generación de números aleatorios o evaluación de distribuciones estadísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí el programa que yo utilizo es el R. Y el R tiene casi todas las distribuciones que vamos a ver, las tiene definidas. Entonces es bien fácil para mí, digamos, le digo de la distribución binomial, ¿no? De la distribución binomial, evalúa cuando x sea igual a 6, ahí está x, size y prop, digamos. X es el valor de x, size es para mí el n y prop es el valor de p. Para encontrar el valor de la binomial cuando es igual a 6, de una binomial de 10 ensayos Bernoulli con probabilidad en 0,2, ¿no? Entonces ya tengo la probabilidad de 6, por ejemplo. Después tengo la probabilidad de 7, después la probabilidad de 8 y así sucesivamente. O le puedo poner de golpe, digamos, la probabilidad de 6 a 10. Y ahí están todas las probabilidades, por ejemplo, ¿no? Todas las probabilidades. ¿Qué me interesa de esto? Bueno, me interesa sumar, ¿no? Me interesa la suma de este valor y ahí tengo la suma, digamos, ¿no? Entonces aquí yo les voy a poner la respuesta. Lo que ustedes tienen que hacer es verificar esta respuesta haciéndolo con sus calculadoras o con un programa. La ventaja ahora es que ustedes pueden de alguna manera programar muchas de estas funciones y hacer que el resultado sea mucho más ágil. Porque estamos, ya no necesariamente lo tenemos que hacer en papel, digamos, ¿no? Esa es la ventaja de estas clases virtuales de alguna manera, ¿no? Entonces, el 0.06, la probabilidad es de 0.006 de que un estudiante tenga una nota superior a 5 puntos si procede de esa forma, ¿no? Si procede de esa forma. ¿Qué significa este número? Lo podemos multiplicar por 100, ¿no?
por 1000, ¿no? Si 1000 estudiantes tienen este comportamiento, ¿no?, de resolver el examen de manera aleatoria, esperamos que de esos 1000, 6 estudiantes obtengan una nota mayor a 5, ¿no? O respondan más de 5 ejercicios de forma correcta. 6 estudiantes de esos 1000. El restante de los 994 lo va a hacer mal, ¿no? Va a responder menos de 5 preguntas. Entonces, con eso ya tendríamos la distribución binomial un poco ya descrita. Simplemente aquí tal vez como una nota lo vamos a poner para no dejar atrás esto de la demostración de la esperanza de X, ¿no? De la esperanza de X. Bueno, antes de la nota si quieren, ¿no? La esperanza en este ejercicio, ¿no? La esperanza de X, la esperanza de X en este ejercicio, la esperanza de X en este ejercicio es N por P, es N por P. N para mí es 10, ¿no? P vale 0.2, sería 10 por 0.2, ¿no? Eso es igual a 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tiene un poco de contexto el ejercicio, lo que me dice es que si un estudiante procede a actuar de esta forma, digamos, a estas 10 preguntas, hacerlas de forma aleatoria, la respuesta con esas 5 opciones que hay, el valor esperado, ¿no? Lo que se espera que suceda es que, a lo mucho, digamos, el valor esperado de respuestas correctas en este caso, no se olviden que este caso es, el valor esperado me va a decir cuántos experimentos Bernoulli se esperan en este tipo de experimentos, ¿no? ¿Cuántos experimentos Bernoulli esperamos que sean correctos en este caso, sean exitosos? Como en nuestro caso es el éxito de respuestas correctas, se espera que un estudiante en promedio, si procede de esta manera, tenga en promedio 2 respuestas correctas de las 10. 2 respuestas correctas de las 10, si procede de esta forma. Esa es la esperanza matemática de esta distribución. La esperanza matemática de esta distribución es 2. Por otro lado, si evaluamos nosotros la varianza, ¿no? La varianza de X, si evaluamos la varianza de X en este caso, es NP por 1 menos P, ¿no? A veces este 1 menos P también se le conoce, o también se lo anota como Q, ¿no? NP por Q, digamos. Al Q a veces se lo representa como 1 menos P, como el complemento del éxito, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso tendría 10 ejercicios multiplicado por la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de fracaso. Perdón, acá, así, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de fracaso. Entonces tendría 10 por 0,2 por 0,8 y eso es 1.6, ¿no? Entonces 1.6 es la varianza, en este caso, de este ejercicio, ¿no? Ahora, la varianza, ¿para qué es útil? La varianza como tal no es tan útil, ¿no? La varianza como tal. Lo que normalmente se interpreta en estos casos es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Lo que normalmente se interpreta en estos casos es la raíz cuadrada de la varianza, porque este tiene una interpretación más relacionada o más fácil de leer en realidad, ¿no? Y en este caso deberíamos sacar la raíz cuadrada de la varianza, que para nosotros era 1.6, ¿no? La raíz cuadrada de 1.6, entonces veremos cuánto es la raíz cuadrada, es 1.26, ¿no? Esto es igual a 1.26. Esta raíz cuadrada también se llama nuestra desviación estándar, ¿no? Nuestra desviación estándar también se conoce. Y esa sí tiene interpretación. Entonces esta lo que nos va a marcar de alguna manera es cuánta dispersión hay alrededor de la media, ¿no? Cuánta dispersión hay alrededor de la media. Cuánta dispersión hay alrededor de la media. Y en este caso lo que nos dice es que si bien es cierto la media es igual a 2, ¿no? Si bien es cierto la media es igual a 2, existe como una especie de dispersión hacia la derecha y hacia la izquierda de 1.26 unidades, digamos, ¿no? En alguno de los casos, capaz, digamos que las personas pueden sacarse 2 puntos hasta 3.26 hacia la derecha o 2 menos 1.26 hacia la izquierda, digamos. Ese es un poco el comportamiento de la distribución. Y tal vez para esto verlo mucho mejor,
para verlo esto mucho mejor, vamos a ver un grafiquito para entender cómo se está comportando esta distribución, ¿no? Vamos a ver cómo se está comportando esta distribución, y eso es relativamente sencillo de hacerlo acá. Así que vamos a hacer, voy a mostrarles, vamos a simular en realidad esto. Vamos a simular que tengo 100 estudiantes, hay 100 estudiantes dando este examen y los 100 estudiantes deciden hacer este procedimiento de responder al azar, ¿no? Este examen con 10 preguntas, donde cada pregunta tiene un éxito de 0,2, ¿no? Tengo 100 estudiantes haciendo este mismo procedimiento, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en este caso. Esos son los resultados que ellos obtendrían en este examen, estos mis 100 estudiantes, por decir, ¿no? Un estudiante se sacaría 3, otro 1, otro 3, otro 2, otro 1, 0, 0, y ese es un poco el comportamiento. ¿Qué tal si le sumo son 1000 estudiantes, ¿no? ¿Cómo se comportarían estos 1000 estudiantes? Si hacen ese procedimiento, ahí está, digamos, ¿no? Ahora, acá lo interesante de esto, ver un poco algún gráfico para ver cómo está, qué es lo que está sucediendo con los puntos, ¿no? Esta distribución tiene más o menos esta, bueno, lo voy a ver más bien como un histograma, entonces, como un histograma. Esta distribución tiene más o menos esta forma, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Dice que lo más común, a ver, lo voy a subir todavía más, que en vez que sean 10.000, sean 100.000, es 100.000 datos, ¿no? Este es el comportamiento en de este experimento, dice, ¿no? Lo más usual justamente está acá, en el 2, que es donde nos marca nuestro valor esperado. Es lo más usual. Lo segundo más usual, ¿no? Lo segundo más usual están hacia el lado del lado derecho y el lado izquierdo, digamos, ¿no? Ahí están las torritas más altas. Por eso la varianza nos dice, la varianza no se aleja demasiado, la varianza se aleja en 1.26 unidades, digamos, ¿no? 1.26, por acá todavía hay mucha información, dice. A 1.26 a la izquierda o a la derecha todavía hay mucha información, ¿no? Ahí está concentrada la mayor cantidad de información, si quieren. Y ya hacia el lado de las otras colas, si bien es cierto hay información, pero es más pequeña, digamos, ¿no? Es mucho más dispersa la información que está presente hacia ese lado. Entonces, eso es lo importante de esto. A ver, lo voy a poner en un gráfico más adecuado. No debería ser histograma, debería ser un bar plot. Ese es el bar plot en realidad, ¿no? Entonces, como ven ahí, el comportamiento está justamente en el 2 y la varianza nos dice que a lo mucho no es muy dispersa, en realidad nos está marcando la varianza, digamos. Se está alejando a lo mucho 1 unidades hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Alrededor de la media, ¿no? Alrededor de la media. Y como ven, hay muy pocos casos donde un estudiante ha logrado una nota de 9 o de 8 o de 7 sobre 10, ¿no? La mayoría se ha concentrado en estos lugares. Ya, a ver, entonces, simplemente una nota acá para tenerlo en mente y cesar esto de la Bernoulli, de la binomial, perdón. Voy a poner una especie de comentario acá, digamos, ¿no? Sea x1, le voy a llamar x1, coma, x2, coma, x3, mejor acá, punto, hasta un xn, donde cada una de estas xi, digamos, se distribuyen Bernoulli, con parámetro p, ¿no? Esto para todo i, ¿no? Para todo i en 1 hasta n, digamos, ¿no? Para todo i en 1 hasta n. No sean las x que tenemos x sueltas, x1, x2, xn, donde cada una de estas xi se distribuye Bernoulli con el mismo parámetro p, para todo i igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces,
mejor, ¿no? Definiendo, si definimos a y, vamos a definir una variable, digamos, a y como x1 más x2 más punto, 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 hasta la última x, hasta la xn, ¿no? Si definimos a y, ¿qué podemos decir de y? Y se distribuye binomial, con parámetro n y p, ¿no? En el fondo, ¿qué es una binomial? ¿No? En esta nota lo que quiero especificar es eso, ¿no? ¿Qué es en el fondo una binomial? En el fondo, una binomial es una suma de Bernoullis. Es una suma de Bernoullis, porque es o pasa esto, o pasa esto, o pasa esto, y además son independientes, ¿no? Entonces, esa es en el fondo la estructura, digamos, de la binomial por detrás. Es una suma de n Bernoullis. Si nosotros lo enfocamos desde ese lado, es muy fácil demostrar a qué es igual la esperanza de y. La esperanza de y, por definición, será igual a la esperanza de lo que está dentro de la y, digamos, o de lo que se define como y. Esto es igual finalmente a la esperanza de y, digamos, que es una suma de Bernoullis. La esperanza, como recordarán, es un operador que se distribuye en la suma, ¿no? Es un operador que se distribuye en la suma. Entonces yo tendré la suma de las esperanzas de la Bernoulli, ¿no? Tendré la suma de las esperanzas de la Bernoulli. Y como recordarán, ¿a qué es igual la esperanza de una Bernoulli? A P, ¿no? P más punto, 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 más P. ¿Cuántas P's existen? N veces P, ¿no? N veces P. Y ahí es una manera muy rápida de demostrar que la esperanza de una binomial es igual a n por P. Partiendo del principio de que finalmente una binomial no es nada más que la suma de Bernoullis. Para la varianza podríamos hacer exactamente lo mismo en el entendido de que la varianza, en el entendido de que estas x1, x2, xn son independientes también, digamos, ¿no? Entonces, para la varianza, tarea, ¿no? Para la varianza, tarea. Plantéenlo de la misma manera, operen el operador varianza y vean qué obtienen, ¿no? Para la varianza, tarea. Ya, entonces veremos un ejercicio para ustedes, para que lo vayan viendo mientras. Va a ser bastante corto en realidad. Voy a utilizar un ejercicio del texto para que lo vean. Voy a utilizar, ya, vamos a poner simplemente un ejercicio. Supongamos que un jugador de básquetbol tiene una probabilidad de 7 novenos. Le voy a poner una probabilidad de 7 novenos. De encestar un tiro libre. Tiene una probabilidad de 7 novenos de encestar un tiro libre. Y sus tiros son independientes. Es decir, que el anterior tiro no le afecta al nuevo, digamos, ¿no? Es como que se reinicia la forma en la que se tira y no hay, se mantiene independiente, digamos, ¿no? Y sus tiros son independientes, ¿no? Si él consigue, ¿no? Por decir, si él consigue 5 tiros libres, si él consigue 5 tiros libres en un juego en particular, veremos, cuál es la probabilidad de que él enceste 2 o más tiros, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que
el jugador, él enceste, él, de que él enceste dos o más tiros. ¿Cuál es la probabilidad de que él enceste dos o más tiros? Dos o más tiros. Ya, entonces para este ejercicio les voy a dar unos 5 minutos para que vayan tratando de resolverlo, y los que lo logren me pueden mandar el resultado acá por el chat, por el chat, y si no, igual después de esos 5 minutos nos damos igual 5 minutos para tratar de resolver y tener una respuesta ahí. ¿Ya? Así que, a ver, les doy unos 5 minutos para que vayan pensando en ese ejercicio. Si tienen dudas, preguntas, me escriben nomás, sin problema, o igual activan el audio y comentan su duda o algo, ¿no? El primer paso debería ser definir el modelo, ¿no? Definir el modelo correctamente, definir quién es X, escribir la distribución de X, y con eso ya va a ser mucho más sencillo todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Sí, ¿no? Tal vez alguna duda, consulta. Ya, a ver, lo resolveremos conmigo entonces, si es que no lo tienen todavía. Veremos una pequeña solución acá, ¿no? Solución. Lo primero que tenemos que hacer es definir a la variable aleatoria. ¿Quién es? ¿No? En este caso es el número, igual, ¿no? Número de tiros, número de tiros correctos. Número de tiros correctos, es decir, los tiros que ha logrado encestar, ¿no? Es una distribución binomial, al parecer sí, ¿no? Porque nos dice que cada tiro es independiente entre ellos. Cada tiro es independiente entre ellos. Y lo que puede ocurrir es o encesta o no encesta, ¿no? Es éxito o fracaso, éxito o fracaso. Entonces, sí podemos esto moldearlo como una distribución binomial, sí se distribuye como una binomial. Se distribuye como una binomial de cuántos, ¿no? N igual a cuántos. ¿Cuántos tiros va a hacer en este juego? Dice, bueno, si él consigue 5 tiros libres en el juego, entonces N es igual a 5. ¿Y cuál será la probabilidad que tiene de encestar? La pone de manera específica, ¿no? Explícita, 7 sobre 9, ¿no? 7 sobre 9. Con probabilidad de 7 sobre 9 de encestar. Ya tenemos especificada la función de distribución que modela el problema. Y es mucho más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la probabilidad de que él enceste dos o más tiros? ¿No? Entonces lo que nos pide en el fondo es cuál es la probabilidad de que X, cuál es la probabilidad de que él enceste dos o más tiros. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2? ¿No? Sea 2 o más. Sea 2 o más. Entonces deberíamos calcular finalmente esta probabilidad. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Ahora,
tenemos dos estrategias por este lado. O sea, podríamos hacerlo de esto como de dos formas, si quieren, ¿no? Obviamente acá, tal vez aquí arriba puedo decir que además el recorrido de x de esta función, ¿no? El recorrido de x de esta función, el recorrido de x de esta función se mueve entre 0 y 5, ¿no? O anota todos los tiros, es 0, es 1, es 2, es 3, es 4 o es 5, ¿no? Entonces, este es el recorrido de x, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Se mueve en ese rango los tiros que puede anotar este jugador. Y lo que nos dice es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Deberíamos sumar todas las probabilidades cuando x sean mayores o iguales a 2. Lo que es lo mismo, podríamos escribir como la sumatoria en el recorrido de x, no, perdón, desde 2, desde que x toma el valor de 2, desde que x toma el valor de 2, hasta que x toma el valor de 5, ¿no? De x igual a 5, de x igual a 2 hasta 5, ¿de quién? De todas las probabilidades, ¿no? De todas las probabilidades. Esa es una alternativa, digamos, esa es una alternativa que podríamos hacer. Esto en el fondo será la probabilidad de que x cuando valga 2 más la probabilidad de que x cuando valga 3 más punto, 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 hasta la probabilidad de que x valga igual a 5. ¿No? Tengo que sumar todos esos, ¿no? 1, 2, 3. Los puntos están de más en realidad, ¿no? Hasta la probabilidad de que x valga 4, ¿no? O vale 2, o vale 3, o vale 4, o vale 5. No es lo que debería ser. Esta es una alternativa, ¿no? En términos de probabilidades. En este caso es fácil, ¿no? Agarro la distribución binomial, reemplazo los parámetros y reemplazo para x igual a 2, obtengo el resultado. Para 3, para 4 y para 5. Esta es una opción. La otra opción debería ser dada por una idea de cómo funciona algunas propiedades que hemos visto en probabilidades, ¿no? ¿A qué es igual la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Yo puedo obtener su complemento, ¿no? A 1 menos el complemento de esta probabilidad, que sería la probabilidad de que x sea menor a 2, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a 2. Esto en el fondo sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2, dado que el recorrido de esta variable es de 0 a 5, ¿cuántos casos son que son menores a 2? Solamente 2. La probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿no? Esas dos probabilidades tendría ahí, por ejemplo. Esto es mucho más fácil de calcular en el fondo. Lo único que debería hacer es, bueno, 1 menos estas dos probabilidades, ¿no? 1 menos esas dos probabilidades. Entonces, voy a copiarme la distribución binomial en este caso para calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 y la probabilidad de que x sea igual a 1. En mi caso, voy a copiarme de algún ejercicio de aquí arriba para ahorrar un poco ese espacio. Aquí está, ¿no? Entonces, menos la probabilidad de que x valga 0, ¿no? Voy reemplazando, hace 5 tiros, x vale 0, la probabilidad de éxito es igual a 7 dividido entre 9, ¿no? 7 dividido entre 9, x elevada a la 0, de 1 menos 7 dividido entre 9, ¿no? 1 menos 7 dividido entre 9, elevado a n, que es 5 menos 0, ¿no? Ese sería el primer término dentro de este corchete, ¿no? Dentro de estos corchetes ese sería el primer término. Vamos a ver si funciona esto. Ya, no importa. Lo voy a corregir después. Esto menos. Ya esto deberíamos nosotros sumarle, ¿no? A todo esto nosotros deberíamos sumarle. A todo esto deberíamos sumarle la probabilidad cuando x sea igual a 1, ¿no? Cuando x sea igual a 1. Más la otra probabilidad cuando x sea igual a 1. Este toma el valor de 1,
p elevado a 1 de n menos 1, ¿no? Ese es lo que nosotros deberíamos calcular finalmente, ¿no? Toda esa probabilidad, ¿no? En términos un poco más extensos. Así que a ver si es que van calculando y me ayudan con esa parte. Ah, bueno, esto es todo paréntesis mejor entonces. No, todo es entre paréntesis, ¿no? Entonces ahí podría tener la probabilidad de que finalmente, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 había sido igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 o sea igual a 1, ¿no? Es menos las dos probabilidades. Yo voy a utilizar acá el programita que tengo para calcular eso mucho más rápido. La probabilidad de que sea 0 en un ejercicio binomial con 5 ensayos Bernoullis con una probabilidad de 7 novenos. La probabilidad de 0 es bien pequeña, ¿no? Es de 0.00054, digamos, más o menos, más la probabilidad de que enceste una vez, ¿no? Más la probabilidad de que enceste una vez, que había sido 0.0094, más la probabilidad de que sea esto igual a 0.00948. Entonces, el complemento de esto debería ser el resultado del ejercicio, ¿no? Que igual acá lo podría hacer de manera directa, ¿no? De 0 a 1, esto lo sumo y esto le quito 1 menos eso, ¿no? Finalmente, la respuesta así más precisa posible había sido 0.9899, 0.989, ¿no? 99.7 lo podremos por evitar esto del redondeo. 98.97, ¿no? Es muy probable que este jugador enceste más de 2 tiros, ¿no? Es muy probable que este jugador enceste más de dos o más tiros, ¿no? Es casi un evento seguro, digamos, es 0.98% 0.99% de probabilidades en realidad, no 0.99 de probabilidades en realidad, ¿no? O el 99% de posibilidad de que este jugador enceste los 9 tiros, ¿no? Entonces, esa es la distribución binomial y la Bernoulli. Han visto que tienen muchas relaciones estas dos funciones. La siguiente clase vamos a cubrir tres distribuciones que tienen muchas similitudes en cuanto a lo que hemos ido viendo, que es la distribución geométrica, la binomial negativa, la distribución geométrica y la binomial negativa en realidad, la geométrica y la binomial negativa. Geométrica, binomial negativa, que son bastante similares a la forma de la binomial, con algunos pequeños cambios en la filosofía, digamos, ¿no? Lo que interesa es hacer otra cosa en realidad, ¿no? Es empezar a medir otras cosas. Entonces, les invito a que vayan repasando el texto hasta la distribución binomial. Hay varios ejercicios que están en el libro respecto a la distribución binomial que siguen la misma lógica, ¿no? Identificar el X, identificar el parámetro P, escribir la distribución y después finalmente resolver el ejercicio. Entonces les invito a que vayan viendo eso en el texto, vayan repasando esos ejercicios. En la siguiente clase vamos a ver la distribución geométrica. Los que quieren igual pueden ir repasando esta distribución para ya ganar un poco ganar un poco de tiempo en esta parte para ver si es que podemos ir adelantando algunos conceptos, ¿no? Son tres clases en realidad que tenemos de esto de las distribuciones.
La binomial es la más importante de esta sesión. La siguiente clase vamos a ver la hipergeométrica, que es otra muy importante, y la última clase es dedicada a la Poisson. Esas son las tres más importantes de esta sección. Hay muchas otras que complementan, pero que tanto la Poisson es muy útil para cuando vayan a ver teoría de colas en programación, en investigación operativa 1, ¿no? Los modelos Poisson son muy importantes en esa parte. Y la hipergeométrica modela lo que no hace la binomial. La hipergeométrica está relacionada a procesos Bernoulli, pero que no son independientes, sino son procesos dependientes. Entonces, la hipergeométrica es una distribución bastante interesante en este caso. Ya, así que no sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios antes de continuar o antes de terminar la clase en realidad. Me imagino que igual entre hoy día y mañana ya va a estar subida el video en YouTube, así que ahí pueden igual mirar han- si es que se han perdido alguna parte de la transmisión y si no, igual los apuntes van a estar subidas a más tardar el día viernes, ¿no? Así que si no hay nada más, nos vemos el día martes. Yo igual les voy a mandar el enlace, les voy a mandar el enlace de la sesión el día martes. Nos vemos a todos. Chao, chao.